Buenos días, amables televidentes. Les habla José Alberto Tejada Echeverry para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio James Collazos. Él es terapeuta en farmacodependencia y es el coordinador de terapias y atención en la Fundación La Luz, institución de prevención y rehabilitación de personas drogodependientes y alcohólicas, que tiene su sede en la ciudad de Cali, en la zona de Potrerito. Le hemos pedido que nos acompañe para conversar con ustedes y con nosotros sobre lo que está ocurriendo ahora en torno a al permiso que se tiene otorgado por la Corte Constitucional para que las personas que son consumidoras puedan cargar libremente una porción mínima de consumo en marihuana, en cocaína y a partir de ahora de drogas sintéticas. Buenos días, James. Muy buenos días, gracias por su invitación. Qué alegría estar aquí en esta mesa de trabajo compartiendo este tema tan importante como son la legalización de una droga llamada drogas de diseño. Muy bien. Duvalier Sánchez, politólogo vallecaucano, que ya conocen nuestros televidentes. Buenos días, Duvalier. Buenos días a todos los televidentes, buenos días, doctor José Alberto, buenos días a Cristian, que nos acompañan hoy aquí en la mesa. Y saludamos también a nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días, don James, Duvalier, y cada uno de ustedes en sus casas, muy buenos días, un abrazo cariñoso. Hoy culminando esta semana, hoy viernes 1 de febrero. Queremos recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.canal2.co y también estén pendientes al mediodía, a las 12 del mediodía y después de las 10 de la noche, repetición de este programa muy bueno, el informativo Nuestra Gente por el Canal 2, el canal de Nuestra Gente. Muy bien. Ya dije en la introducción que en esta semana la ministra de Justicia anunció que el gobierno estaba alistando las medidas que permitirían que cualquier ciudadano que cargue un número determinado en gramaje de drogas sintéticas tipo éxtasis, por ejemplo, no podrá ser criminalizado, judicializado, igual que pasa cuando carga con una dosis considerada personal de marihuana o de cocaína. El argumento del gobierno para promover esto es, primero, que está reglamentando una ley que ya fue aprobada por el Congreso de la República y sobre la cual estaba pendiente reglamentar el componente relacionado con drogas sintéticas. En segundo lugar, y el propio presidente Juan Manuel Santos hizo referencia a este tema ayer, dijo: yo tengo 3 hijos, 2 hombres y una niña. Dios no lo quiera, si un día alguno de ellos, la policía, me le encuentra drogas, yo preferiría no que me lo lleven a la cárcel o a la inspección de policía, sino que me lo lleven al centro de rehabilitación. Y por esa razón el gobierno está promoviendo que no se criminalice la dosis personal. En torno al tema de la dosis personal está el tema del consumo de drogas. Y en torno al tema del consumo de drogas está el tema del narcotráfico. Y en torno al tema del narcotráfico está mucha de la descomposición social, económica y ética de nuestra sociedad por lo que ha significado en los últimos 30 años para Colombia. Don James Collazos, usted que es terapeuta y que conoce la realidad de la prevención y la realidad del tratamiento, ¿qué le dice a una madre de familia, a un padre de familia, a un educador, a un joven que nos esté viendo y escuchando en torno a ese ciclo vital que implica el acercamiento y el consumo y quizás el quedarse dentro del consumo de drogas? Bueno, partiendo de que las sustancias psicoactivas, las drogas como tal, llámese de diseño, hablando pues sobre esta discusión que surge, generan en el ser humano obviamente dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia. Tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia. Son unos 3 componentes para clasificar una sustancia como psicoactiva.
A las madres que en algún momento estos jóvenes o ven en riesgo, hay unas características a nivel de la personalidad, de la parte emocional, psicológica, de la parte conductual, hay que estar muy vigilantes, que lo vamos a ver al transcurso de este programa. James, discúlpeme, para ilustración de nuestros televidentes que nos están viendo, alguna madre o algún padre desprevenido preguntará, pero ¿cuál es esa droga sintética? ¿Qué le podemos explicar a ese padre, a esa madre que nos está viendo? Bueno, la droga sintética, lo que están hablando hoy en día es sobre el éxtasis. El éxtasis es una droga de diseño, ya que se fabrica en un laboratorio, tiene unos compuestos químicos, es el metilendioximetanfetamina, es el compuesto como tal del éxtasis. Esta droga en algún momento surge en Alemania, está patentada por Laboratorios Mark. Esta droga surgió en la Segunda Guerra Mundial, pues en este proceso de los soldados buscando un medicamento, un fármaco para pues prolongar la exigencia física de estos soldados. Cuando los aliados en algún momento llegaron, conquistaron pues a los alemanes, tomaron como botín de guerra todos estos fármacos, y fue Estados Unidos que en algún momento en la Guerra Fría empezó a investigar este tipo de sustancias. Esos son como los orígenes del éxtasis. Empezó a investigar esta sustancia para ver qué aplicaciones podía tener en el ser humano, de lo cual no surgió ningún efecto, ninguna utilidad como tal de esta sustancia, y fue años después, en los años 50, 60, que fue como tal nuevamente diseñada y fue distribuida a los psicoterapeutas. Esto es una droga que en algún momento le llaman la droga del amor, el éxtasis, pero no está relacionado con el sexo, sino con la capacidad de poder relacionarse socialmente. Es una droga que inhibe esa capacidad o esa dificultad de poder relacionarme. Eso es como un ejemplo, si aquí en esta mesa yo me ganara una lotería de 7 mil millones de pesos y las personas que están a mi alrededor se ganaran también esa misma lotería y estuviésemos como en ese éxtasis de satisfacción, de alegría. Adrenalina pura, sí señor. Trabaja especialmente en la parte de la adrenalina, esta sustancia. Duvalier, usted que está en medios universitarios, en medios juveniles, donde se supone que está la mayor cantidad de población consumidora de drogas, tanto la marihuana como la cocaína, como la heroína en ocasiones, y ahora las drogas de diseño, ¿cómo ve usted el panorama de esta situación? Bueno, José Alberto, primero yo creo que se supone, porque digamos se creen que los jóvenes y los estudiantes son la población más vulnerable a caer, digamos, en estos vicios y no saber cómo manejarlos, pero la población que consume drogas desde la marihuana hasta las sintéticas puede estar en todos los rangos de edad. Pero yo, digamos, haría un llamado sobre, a mí me encanta que el doctor James Collazos, digamos, nos haga toda esta descripción sobre los síntomas, porque todos aprendemos, pero hoy lo que hay aquí es una discusión política de fondo que nos pone al país a hablar sobre el tema, y el tema puntual que nadie se atreve a tocar, y los que se atreven a tocarlo están por fuera del poder, no un presidente, digamos, que está hoy en ejercicio del poder y con los costos políticos que en un país, digamos, de costumbres conservadoras como el nuestro, sienta y, digamos, prende el debate, porque el proyecto lo arranca, digamos, el Ministerio de Justicia, es decir, lo presenta el gobierno. Entonces, hoy lo que tenemos aquí es una discusión, digamos, muy buena, que hay que darla con todos los sectores de la sociedad, con la academia, con la parte de salud pública, con la parte política, con los empresarios, con las familias, porque este tema no es fácil y este tema, digamos, tiene todavía muchos prejuicios en la sociedad. Muchos prejuicios porque no hay cosas claras sobre el control sobre las drogas, si legalizar la dosis mínima es, digamos, darle gabela a los jóvenes y decirle, mire, es que usted hoy, si usted consume esto, y si es legal es porque no es tan malo. Digamos, es un mensaje que se le puede enviar hoy a los jóvenes. Sobre el núcleo, digamos, de jóvenes que están en la educación secundaria, en las universidades, creo que el nivel de educación puede de cierta manera, digamos, sentarle unos bases sobre qué es bueno, qué es malo y tomar decisiones razonablemente. Uno podría decir eso, pero no necesariamente pasa siempre así. No necesariamente pasa siempre así, y allí, digamos, en Univalle sobre todo, en Bienestar, todo el tiempo están haciendo campañas de sensibilización, de ayuda, de acompañamiento, de apoyo, para que, no sé, digamos, los jóvenes no se pierdan en el mar de las drogas, que de verdad es de mucho peligro.
la ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, ella dio el anuncio precisamente estando en una reunión, la lucha contra la droga aquí en Colombia, y mirando sobre la situación misma, girando en torno a lo que está pasando, y entregó esa declaración y todos los medios empezaron a subir, primero en Twitter y después en Facebook, y a través de todas las redes sociales empezaron a trabajar en ese sentido. Fueron muchos, uno se mete a cualquiera de los diarios capitalinos y se encuentra que ya pasan de 4.000, de 7.000, de 8.000, de 10.000 los tuiteros en torno a la opinión, a lo que ha dicho la ministra. Pero pregunto, ¿la ministra es madre de familia? ¿La ministra tiene hijos, tiene sobrinos? Pregunto, James, en este sentido, ¿qué papel, qué rol preponderante juega el padre de familia sobre una situación misma? Porque yo me puse a investigar y yo veo de que cuando empieza uno a buscar en los diccionarios dice, son las drogas más peligrosas. Después de que la persona ha utilizado la marihuana, ha utilizado la cocaína, lo último en esto, para llegar ya al fondo de la drogadicción, son las drogas sintéticas, o sea, son las más fuertes. O sea, que cuando una persona llega ya es porque realmente ya la cocaína no le hace efecto. Entonces yo pregunto, sobre esta situación, usted que maneja la parte de farmacodependencia, usted que maneja esta parte de terapia, un padre de familia, digamos, en este sentido, ¿qué puede ayudar o qué puede aportar a una situación tan caótica? Ojo, esto es un pronunciamiento de la ministra, esto apenas va a estar en el Congreso de la República, apenas en el mes de marzo van a tocar el tema, no se ha aprobado, para aclarar a todos los televidentes, este tema de lo que propone la ministra de Justicia. Bueno, dentro de las características, hablando específicamente, porque en algún momento hubo una discusión de que se iban a legalizar algunas sustancias, pues no se sabía cuál. Ya hoy sale que estamos hablando de las drogas de diseño, éxtasis y LSD. Ahora, esa droga éxtasis, en el joven, ¿qué provoca? La capacidad de poder sentirse acompañado, de poder relacionarse, que en el núcleo familiar, que es donde en algún momento tiene ese apoyo, esa prevención primaria como tal, inicial, es allí donde estos padres, por causa del trabajo, de la situación económica como tal, y estos jóvenes que a través de esta sociedad se han ido cada vez estando más solos, buscan por medio de estas drogas y estas llamadas fiestas, rumbas electrónicas, que es donde ellos, el medicamento en sí los genera una cantidad de fuerza, insomnio, es una droga diferente, por decirlo, al opio, ya que el opio en algún momento los aísla, los interioriza a otra, o sea, no les da la capacidad de relacionarse. Esta droga es todo lo contrario, le da entonces una capacidad de poder más relacionarse, entonces eufóricos, y se ven como familia, ¿no? Entonces los que consumen una fiesta electrónica, entonces son como esa familia donde se abrazan, donde se comparten, pero es donde este núcleo familiar, papá, mamá, lo que les quiero decir es que por favor vamos a empezar a llenar esos espacios para prevenir en nuestros hijos el exceso o el consumo de esta sustancia, porque las drogas igual van a existir. Yo creo que ahí es un punto muy importante. Y es el enfoque, digamos, de la reglamentación que se da. Si es solo tapamos una parte del problema o hacemos la política integral y hacemos que la reglamentación sea integral. ¿Por qué? Porque hoy la crítica es, bueno, se legaliza y se permite, digamos, que las personas posean una dosis mínima sobre las drogas sintéticas. Pero, digamos, ¿qué pasa con todo el resto de la cadena? ¿Qué pasa con la parte de la educación como tal del ser, para enfrentar y tomar decisiones responsables sobre su vida y sobre temas tan delicados como la droga? Y no solo la droga, los vicios en sí en la vida, porque las drogas son uno de los vicios, como es el casino, como es el licor, todos estos vicios que llenan vacíos. Sobre el tema de la familia, el comportamiento de la familia, cómo la familia, porque es que un padre, usted no lo educan para ser padre ni para enfrentar estos problemas, entonces usted muchas veces no sabe cómo reaccionar, y ahí es donde, digamos, comete la falla. Y creo que en este sentido lo que está tratando de hacer el gobierno es como si un padre descubre que su hijo está consumiendo éxtasis, si lo ayuda y le da la mano, y entonces va y lo apoya y lo lleva entonces donde el doctor James Collazos, o digamos lo recrimina, lo juzga, lo señala y lo expulsa de la casa y del hogar. Es un poco, digamos, como ver la cosa integral. Sí, pero es importante también tener en cuenta otras miradas. La primera, cuando el alcalde Petro en Bogotá
anunció las casas, los CAMAC, los centros de atención drogodependientes. Los centros de atención a los drogodependientes. Hubo una galería de gentes que comenzaron a decir, pero mire, se la fumó verde. Ahora ya nos va a poner a todos a andar con marihuaneros, cocaineros, y etcétera, y esto se va a ver un despelote en la ciudad de Bogotá. Hoy los datos dicen que se han atendido, se han referenciado más de 8.000 personas en esos CAMAC en 4 meses, de los cuales 2.500 personas se han identificado como drogodependientes y 750 han sido remitidas a sitios de tratamiento como la Fundación La Luz, que representa a James Collazos en Cali, y de ellos más o menos 60 y tantos están hoy en tratamiento intensivo. Lo grave es que no haya recursos para haber atendido a esos 700 y tantos que dijeron, yo necesito que me hagan un tratamiento intensivo. Solamente ha alcanzado la plata para 60, o sea, para el 10% de los que han reconocido que tienen un problema de drogadicción fuerte. Es un punto. Pero el segundo, las drogas, o mejor, al drogadicto lo seguimos viendo como un delincuente, como un indeseable o como un enfermo. Es que es muy distinta la mirada si yo considero que quien consume es un amponcito en potencia o si quien consume es una persona que tiene un problema de salud, y de salud no solo personal sino pública. Yo invitaría, porque este es un programa secular, este es un programa laico, a que no nos vamos a meter en el terreno de la moralidad. Eso dejémoselo a los curas y dejémoselo a los pastores. Aquí estamos hablando de la sociedad. Si el muchacho o la muchacha, si el señor o la señora que es drogodependiente es un ampón o es un enfermo, ese es el gran debate. Y además, el otro debate que hay que poner aquí sobre la mesa, claro, le aceptamos que usted lleve su dosis de consumo personal y no pasa nada con usted, pero si detrás de la cadena del consumo, la producción, el cultivo, producción y tráfico sigue siendo criminalizada, ¿a quién beneficiamos? De fondo, ¿a quién es que se beneficia? Seguro que a las cadenas de narcotraficantes y a las cadenas de empresas como esta empresa laboratorio, que hacen pingües ganancias con los precios exorbitantes de una droga que si no fuera prohibida, podría estar a precios 10 veces más barata, y más bien la plata que invierte el Estado en droga, en fumigación y en persecución, la podríamos estar invirtiendo en salud pública, preventiva y terapéutica. Ahora, doctor Tejada, sobre eso hay que mirar 2 aspectos de lo que usted ha dicho. Primero, que Colombia dejó de ser el país que exporta y que realiza la labor de la droga para exportar y para hacer, o sea, el país productor, Colombia, a ser un país que está consumiendo, y ahora ahondando en este tema de lo que propone la ministra. Y el otro tema, recordemos que a las EPS ya están constituyendo, ya están permitiendo que aquellas personas que son farmacodependientes, son drogadictas y están dentro del marco de la ley 100 para ser atendidas a través de las EPS para rehabilitarlas. ¿Son enfermos los drogodependientes o son delincuentes? Gracias a la ley 1566 el gobierno ya da esta clasificación de enfermos, porque fue una discusión bastante amplia y larga sobre cómo clasificamos al adicto, si un delincuente lo judicializamos o como un enfermo, entonces buscamos alternativas de tratamiento. ¿Qué hizo el gobierno con esta ley 1566? Brindarle la característica de enfermedad, y como enfermedad obliga a las EPS a trabajar este tipo de enfermedad, a incluirlas como tal. Entonces, aquella persona que se identifica como farmacodependiente o adicto a las sustancias, a una droga específica, o poliadicto, que es adicto a múltiples sustancias, empieza este trámite obviamente normal dentro de una EPS, que es médico general, especialista, y es allí donde la EPS emite una remisión a un centro de rehabilitación. Lo que nosotros hemos podido averiguar es que muy poca gente va a una EPS a pedir atención para su hijo o para su familiar que tiene un tema de adicción, primero por ignorancia y segundo por vergüenza. Usted que sabe del tema, ¿qué le dice a esa señora y a ese señor que nos está viendo y que tiene un familiar con adicción frente al derecho que tiene frente a las EPS? A ver, es apropiarse de esta ley que el Congreso ya emitió, apropiarse de la ley 1566, la pueden buscar en internet para que se documenten un poco mejor, donde dirigirse a su EPS, mire, este es mi hijo,
Recuerden que esto tiene unas condiciones, ¿no? Es un proceso voluntario, o sea, la ley como tal determina que el tratamiento a las personas farmacodependientes debe ser voluntario, primero que todo. Segundo, inicia cubriendo a los menores de edad, ¿sí? que están en mayor riesgo, es lo primero que se aborda, los menores de edad es la prioridad, pero ya está como tal. Entonces, ¿qué deben hacer? Dirigirse a su EPS, solicitar por favor el servicio de tratamiento de rehabilitación. Ayer estuve en una EPS, pues que no voy a mencionar el nombre, cuando yo hago los trámites porque se han llevado usuarios de tratamiento a la Fundación La Luz, el que me recepciona me dice, son Fundación La Luz, esos son por tutelas. O sea, eso o sea, ya no es necesaria una tutela. Bueno, vamos a implementar un derecho de petición, pero ya como ley está estipulada. Ahora, si no lo quieren asumir... Esa es otra de las maniobras de las CPS para responder a su irresponsabilidad. Que ya funcionan esa punta de tutelas. La ¿Seguro? atención es hasta que usted me presente la tutela y por ahí de una vez le suman otro poquito al costo real del servicio. No, miren, aquí lo importante sobre todo es que se avanza en el debate, que ya se abre la posibilidad de que no sea solo orden y represión, la discusión política y legal sobre de donde se mira, desde donde se hace la acción del Estado, sino que está un poco ya abriéndose el espacio a la pedagogía, se abre un poco el espacio a la educación y a la prevención sobre todo, y que el énfasis que le quieren dar es sobre atacar, a las redes criminales que son las que fabrican las drogas. Entonces se quieren concentrar en criminalizar a quien la vende, a quien la distribuye y no a quien la consume, Pero ahí, uno dice cuál será el balance. Si estas redes van a tener un mercado más grande para vender, distribuir y crecer el negocio, porque uno no sabe, Colombia, aparte de ser, como decía Cristian, un país que exportaba y generaba grandes riquezas para los narcotraficantes y estas organizaciones, ahora se encuentra con que como cada vez hay mayores controles, entonces hizo un mercado interno, entonces ahora es un público consumidor, y por eso hoy, como el diagnóstico es otro, tienen políticas como esa, tienen proyectos de ley como estos. Entonces eso hoy es un gran problema. Por eso la discusión de la política, insisto, tiene que ser integral. Porque es que un padre de familia, ¿cómo le explica a usted que hoy su hijo ande con las pastillas, con 3, creo que es la dosis, y él diga, no, pero es que son legales? Eso es muy difícil de explicar. Pero entonces ahí la pregunta que se hace, lo que pasa es que si papá Estado me lo permite, se ofende a la inteligencia de la gente. ¿Cómo así pues que yo tengo una dosis que es legal, pero quien me la vende está en la ilegalidad? Esto es como si nos imagináramos que mañana aparece un comerciante, un fabricante de una cierta camisa hecha en una tela que alguien le dio por decir esa tela es prohibida. Pero ponerse la camisa no es prohibido porque usted tiene derecho a usar hasta 3 prendas de esas. Sí, es que yo cometí un acto ilegal en la compra. Es que yo creo que ahí está la cuestión que no encaja. Seguro. A ver, Duvalier, es una trampa. Permite un segundo, porque yo quisiera que ustedes, los televidentes y nosotros, para darle más, cositas, detalles al tema que estamos tocando, escuchemos al fiscal general de la Nación, a un representante del gobierno departamental y a un alcalde de uno de los municipios del departamento del Valle, precisamente su posición a este tema que ya está en el tapiz y ya son muchos los que quieren entregar sus opiniones. Veamos esta nota. Yo soy partidario de la tesis de la Corte Constitucional en el sentido de que hay ciertos ámbitos en los cuales no puede tener injerencia el derecho penal. Creo que es una discusión ya de vieja data, solucionada desde el punto de vista constitucional. No puede existir una penalización de la dosis personal cuando una persona se mueve en sus ámbitos íntimos, como se trata de la dosis personal, pues eso no puede ser sancionado desde el punto de vista del derecho penal. Yo comparto la orientación de la Corte Constitucional de que hay un derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía personal, y si una persona en su ámbito privado decide consumir drogas a través de sus dosis personales, creo que es un derecho fundamental que tiene que ser respetado. Definitivamente, por principio, por mis convicciones personales, indudablemente al ser humano cualquier elemento extraño le hace daño, lo agrede.
Yo considero que el Estado ya tiene instrumentos jurídicos legales para poder proceder en cuanto al tema de la prevención. Es que lo que no hemos trabajado en Colombia es la prevención. Salud mental en Colombia en ese tema se ha quedado. Las campañas de salud pública no se enfocan en ese tema y por eso tenemos tantas dificultades. La prevención es la que hay que trabajarla. A mí me preocupa mucho que se vayan abriendo estas puertas a consumos primero de drogas aparentemente sintéticas, pero que después ellas van creando lo mismo, la adicción y el deterioro. Desde luego que puede ser una política del ministerio en cuanto que Colombia tiene que pensar de alguna manera en que el problema de la adicción, de las drogas adictivas y lo demás, que nosotros después de haber sido productores nos estamos volviendo consumidores de alucinógenos, ese es un problema de verdad, pero hay que entender que la política es la política de la prevención, porque de lo contrario, lo que en unos años tendremos en Colombia es un mar de consumidores. Ahora, doctor Adolfo León, es un proyecto de ley, todavía no se ha aprobado, va en estudio, pero ya la polémica está dada. Y bien planteada. Yo lo que digo es, si desde el año 2009 existe un acto legislativo que convierte la drogadicción y el consumo de drogas alucinógenas en un problema de salud pública, no se entiende entonces por qué el Estado no le invierte más recursos a la prevención y ahora se abren puertas al consumo, así sean de drogas sintéticas, pero que de alguna manera son elementos extraños al ser humano. Bueno, yo como alcalde de mi municipio de Candelaria, yo personalmente rechazo, es algo que no debemos admitirlo, decirle al Congreso Nacional que tienen que mirar muy bien esta ley, ya que no podemos permitir nosotros que nuestra juventud, nuestra niñez, digámoslo así, se bañan a un barranco, porque a eso es que estamos direccionados si se aprueba esta ley, es buscar más oportunidades, mirar el deporte, la educación, otras cosas diferentes a esto, pero comenzar a penalizar créalo que no lo comparto porque soy el alcalde de mi municipio y no voy a pretender de pronto admitir esto. Pues si llega el proyecto de ley, vamos a ver qué se hace, pero ojalá que los senadores, los representantes de nuestro Congreso no aprueben esta ley. Está sobre la mesa el debate, hay quienes plantean que hay que invertir en prevención pero no liberar el consumo, hay quienes dicen que no, definitivamente, como el alcalde de Candelaria, que no se puede despenalizar absolutamente nada. El tema es qué hacemos frente a una realidad que es tosuda, y es que efectivamente Colombia en los últimos 20 años ha ido a pasos agigantados convirtiéndose en un país de consumidores, mientras hace 20 años la diferencia entre los consumidores de alcohol y de drogas, hace 20 años los estudios decían que más o menos se estimaban en 6 millones los consumidores habituales de alcohol y menos de 1.600.000 los consumidores de drogas alucinógenas. Hoy las cifras hablan de que en Colombia más o menos 10 millones de personas son consumidoras habituales de alcohol, yo diría que debe ser mucha más gente, y el dato es grave. Cerca de 4 millones de personas se estima que están consumiendo drogas alucinógenas. Se ha multiplicado por 8 veces el consumo en 20 años de drogas alucinógenas. Estas cifras nos tienen que estar indicando algo. ¿Qué está pasando en Colombia y qué hay que hacer frente a esto? Bueno, a ver, yo quiero contarles referente en que esta discusión, en algún momento en el estado de Texas, Estados Unidos, el éxtasis se daba en las discotecas de música electrónica en un vaso y se vendía más el éxtasis que aún el propio alcohol como tal. Cuando ya empiezan a observar el fenómeno en que los jóvenes, los adolescentes empiezan a adquirir esta sustancia, a generar dependencia psicológica donde a nivel emocional, a nivel psicológico emocional dependen de una sustancia para poder estar en tono, alegres, estar contentos. Entonces surge una ley que prohíbe o sea, un día es legal, al otro día ya es una sustancia ilegal y la persigue. Pero las consecuencias de este consumo, en el tema de que, bueno, legalizamos, no legalizamos, yo quiero también, desde mi posición, desde la parte del efecto, desde las consecuencias, hay una rumba con éxtasis, duran toda una noche bailando, viene un estado donde físicamente su temperatura puede subir hasta 42 grados, prácticamente su cerebro se fríe, se deshidrata, pasa el otro día, descansa, duerme de esa rumba, esta persona se levanta como
el éxtasis hace una explosión en la serotonina en nuestro cerebro, entonces descontrola todo. Entonces al otro día, cuando ya duerme, se levanta y el cuerpo no tiene serotonina. Al no tener esta sustancia, el cuerpo entra en estados graves de depresión. Entonces es allí donde puede llevar hasta un suicidio, porque el adolescente donde no encuentra como esa razón de existir después de una rumba, entonces solamente le quedan dos opciones: o sigo en este estado de depresión, o vuelvo y consumo éxtasis para poder levantarme. James, hay algo que yo quisiera que aclaremos para los televidentes y para mí, para nosotros, porque no somos expertos sobre este tema. ¿Existirán jóvenes, personas que no tengan que consumir marihuana ni cocaína, pero que llegan ya directamente a la droga sintética? Claro que sí. ¿Sí? Claro. Es una droga, pues obviamente como se vive en las rumbas electrónicas, una droga de estrato medio, estrato medio alto, en lo Nosotros cual... conocemos, perdónenme, hay sitios en Cali, no damos nombres, donde venden una botella de agua en 10,000 pesos, la botella de agua en 10,000 pesos, y el muchacho no consume una sola copa de licor, se consume 3 o 4 botellas de agua y más a veces, y la pepa. Claro, eso va conjunto, ¿no? Entonces a las discotecas les sale más rentable vender una botella de agua y la pepa. Sí, porque este joven, al estar consumiendo este tipo de sustancia, el éxtasis, necesita estarse hidratando, necesita estarse hidratando constantemente, entonces es de allí que necesitan el líquido. La consecuencia de la droga sintética, ¿qué queda? ¿Qué da la droga sintética? Bueno, en el cuerpo. a ver, les queda problema. Si en base tienen una psicopatología, una esquizofrenia, una psicosis, lo que hace esta sustancia es disparar, aumentar esta psicopatología. También hay el llamado mal viaje, que aquellos consumidores experimentales dura este viaje alrededor de 48 horas y vienen estados de náuseas, vómito, baja la tensión arterial, produce mareo, somnolencia, o sea, produce todo lo contrario que en algún momento el efecto deseado. La droga éxtasis tiene una duración aproximadamente entre 4 y 6 horas, dura los efectos en nuestro organismo. Estos llamados mal viajes, pues obviamente son de los consumidores experimentales, que en algún momento no saben, y esto depende a nivel emocional y a nivel fisiológico, la reacción de cada ser humano diferente a la sustancia. Sí, miren, digamos para ir aclarando sobre el tema, o sea, no es que se quiera legalizar, es que a veces creo que las opiniones en los medios y de los mismos políticos son más opiniones personales y de acuerdo a su moral y a sus creencias que opiniones, digamos, sentadas sobre bases y estudios serios, de pronto científicos o académicos con rigurosidad. Entonces, el tema es que se va a regular, se está tratando de regular el tema de la droga para ver, digamos, desde qué perspectiva se puede enfrentar mejor un problema que hoy ya vive el país, problema a grandes rasgos de salud pública y de violencia a sí mismo, porque las drogas en última lo que están poniendo también es muertos. Y hacia allá va mi segundo punto. Digamos, se trata en este sentido de cambiar el enfoque, porque hasta ahora ha sido un tema de seguridad pública. Todo lo que tenga que ver con las drogas lo manejan desde la perspectiva de seguridad pública, de ataque, de represión, de control, de orden. Y hoy lo que se está viendo es que el tema se lo están pasando, digamos, o al menos la parte del consumo, ya no es el policía el que va a ir a perseguirlo al consumidor, sino que él se va a encargar de a quién le compró, digamos, usted eso. Entonces ya es de salud pública. Entonces sobre eso, si hay que hacer, lo que pasa es que es tan grande el tema porque son tantas las drogas y los efectos son tan distintos, que ahí sí tiene que tener un estudio y una preparación institucional del Estado para saber, digamos, cómo todo su accionar está bien cualificado para que la política opere bien, porque un policía, un patrullero que no sepa bien ni la ley, ni los tipos de droga, ni cuáles son los pasos a seguir, se va a enfrentar en un problema, que puede estar, ahí es cuando la institución dice, no, pero es que nosotros capturamos a alguien y resulta que era dosis mínima y nosotros no sabemos, nos metemos en un problema. Y hasta pasa con una vergüenza. Vamos a escuchar a un televidente que quiere opinar, su nombre y de qué parte nos llama de Cali. Buenos días. Buenos días, yo me llamo Miguel Ángel Díaz, llamo de San Luisito. Quería hacer 4 comentarios. Díganos, Miguel Ángel.
Sí, primero que lo que más tiene que trabajar es en la discriminación, no discriminar a las personas que están en este problema. Porque eso hace que el segundo punto, que la cantidad de gente que hablan, que está consumiendo, eso no es ni lo que están diciendo ahí no es, está muy lejos de ser la realidad. Por la misma discriminación, la gente no va a decir que sí, hombre, si yo consumo. Por la misma discriminación, esas cifras que muestran ahí, eso no es realidad. Eso puede ser 3, 4 veces esa cifra. Y segundo, hacer que esto deje de ser un negocio. O sea, no sé cómo, pero tienen que hacer que esto deje de ser un negocio para que la gente vaya desincentivando a la producción. Y cuarto, yo no sé qué ustedes tienen que hacer, pero este horario no es para esa clase, tienen que buscar otro horario donde pueda haber más, llegar más a las personas y haya más participación en su programa. Muchas gracias. No, a usted, don Miguel Ángel, muy amable. Le recordamos a don Miguel Ángel que el programa se repite al mediodía y por la noche, precisamente pensando en que otros públicos en otros momentos puedan acceder a este tipo de información y de opiniones. Pero es válido la preocupación de don Miguel. Él dice, las cifras él dice, hay un subregistro de cifras, entre otras razones por lo que decíamos al principio, a muchas familias y a muchos consumidores les da vergüenza aceptar que son consumidores. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, es visto como un acto delictivo aceptar ser consumidor. Hay un estigma sobre Hay un estigma, exactamente. Pasa con el consumidor lo que pasa con el homosexual, hombre o mujer, que casi que aceptar su condición sexual es estigmatizante. O como ha pasado históricamente con las personas que en un momento determinado se han declarado confesionales de determinada religión o ateas frente a las religiones. Esto ha generado todo tipo de discriminaciones, pues eso pasa también con el drogodependiente. Pero sigamos ahondando en el tema que estaba introduciendo Duvalier, porque me parece que es importante que lo retomemos. James, la experiencia, ¿usted lleva cuántos años trabajando en este tema? 17 años. 17 años. Nacional. En 17 años que ustedes llevan trabajando, díganos de manera como con plastilina, como le dice el nieto a la abuelita, para que lo entienda. La verdad, si pudiéramos contar cuántas personas han entrado al proceso de rehabilitación y han logrado exitosamente salir de esta situación, es el 10%, es el 20%, es el 50%. Lo que estoy tratando es de que usted nos aclare si es tal la presión social de la oferta que hay en el mercado y de la tentación de volverte a agarrar, que estos trabajos se pierden en el desierto del consumo. Bueno, los procesos en diferentes modelos de tratamiento e intervención para la farmacodependencia manejan un porcentaje de un 30% en personas que culminan un tratamiento de rehabilitación. El otro 70% en ese proceso, en ese caminar de querer recuperar, desisten del tratamiento. Eso es como una estadística, o sea, de cada 100 personas que entran a una institución de rehabilitación, 70 no siguen y 30 terminan. Terminan su tratamiento como ¿Y qué tal. pasa con las 30? ¿Se mantienen? Esas 30 bajo un programa, obviamente que eso ya entra dentro de la responsabilidad de cada quien, ¿no? Dentro de un programa de seguimiento, grupos de apoyo, sean Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, las mismas instituciones que tienen grupos de apoyo, se pueden sostener durante muchísimos años. ¿Cuál es el error que comete aquellas personas o ese 30% que termina su proceso? Es que no se siguen apoyando en estos grupos. O sea, ya toman como cuando uno se gradúa de bachiller, que cuando regresa uno al colegio de que se graduó. Entonces toman este tipo de tratamientos, algo así muy parecido. Entonces, no, yo ya pasé, ya terminé, entonces, y olvidan que esa enfermedad es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura conocida. Es una enfermedad mortal. Es como la diabetes. Exacto. Pues se compara un poco con la diabetes. Es una enfermedad que a aquella persona que se le diagnostica diabetes, se le dice, bueno, le dan unas órdenes, el médico, tanto a nivel de lo que debe alimentarse, cómo se debe alimentar, los horarios que debe alimentarse, las actividades físicas y qué debe y qué no debe hacer.
esta persona diabética no cumple estas órdenes, termina nuevamente en un hospital con una recaída, hasta puede producir un coma diabético. Y la muerte. Así es el adicto. El adicto entra a un programa, ¿sí? Cualquier modelo, entra a un programa, se le dan unas recomendaciones, se trabaja una parte emocional, conductual, etcétera, se hace un proyecto de vida, pero esta persona sale y no sigue estas recomendaciones, termina nuevamente internado en una fundación. Veamos, Cristian, la nota que han preparado ustedes sobre opiniones de la gente en torno a este tema. Bueno, sí, efectivamente todos hemos concurrido permanentemente al debate en relación con la posibilidad de cambiar la estrategia del manejo de las drogas en el país. En un principio se hablaba únicamente de la marihuana y la cocaína. Todos nos habíamos concentrado en esa determinación en relación con el cambio de la política respecto a estas dos drogas. Pero ocurre que ahora hay una propuesta en el sentido de permitir la dosis personal de la droga sintética. A mí me parece que es peligroso, por cuanto en primera instancia las autoridades nacionales, incluyendo la policía, no tienen los medios, los mecanismos, ni los sistemas, ni las formas de poder determinar en forma efectiva al momento de una captura qué tipo de droga sea, cuánta es la cantidad que está indudablemente pues transportando, conduciendo, teniendo en sí una persona para poder determinar si está violando o no una norma. Bueno, yo pienso que el tema de la droga sintética es un asunto que aún no está totalmente descubierto, es decir, aún no se conocen los reales problemas y estragos que causa en los seres humanos la droga sintética. Entonces me parece que es prácticamente una irresponsabilidad por parte del Estado enfrentar un asunto de estos cuando no se tiene la suficiente información para saber los riesgos que realmente corre el ser humano cuando hace uso de este tipo de sustancias. Bueno, esto es un proyecto, todavía no se da, o sea, va en estudio apenas, pero si se da, ¿usted estaría de acuerdo? Para nada. Yo pienso de que la solución, pues si bien es cierto, no es enviar a la cárcel a todo el que consume, en eso estamos de acuerdo, tampoco es legalizar unas drogas que, le reitero, aún no se saben cuáles son las verdaderas consecuencias que generan en los seres humanos. Entonces, para pegarnos de lo que dice el abogado, si la solución no es llevar a la cárcel al que consume, él dice, tampoco es liberar el consumo. ¿Cuál es el camino? Aquí el único que se sigue beneficiando, y perdónenme que yo siga con mi retaíla, los únicos que se siguen beneficiando con la prohibición y con la demonización del mercado de las drogas son los grandes bancos, los precursores químicos, los fabricantes y traficantes de armas. Esos son los que impiden que esto entre al mercado. Que es que si hay droga en la tienda de la esquina, mi niño la va a ir a comprar. Un momento, en lugar de invertir plata en botas militares, en químicos precursores para arrasar el medio ambiente, en dejar que los narcotraficantes cojan la plata y corrompan a todo el mundo, dejar que los bancos ganen pingües ganancias con la plata del narcotráfico, ¿por qué no la cogemos y montamos grandes programas de salud pública preventiva? Miren, además es que el tema es, hoy conseguir una droga no representa una mayor dificultad. Llegar a ese mundo no representa, digamos... en cualquier esquina encuentra usted un... Sí, total, en las universidades igual, en cualquier universidad pública o privada, eso es una zona de tolerancia total. Y prohibir es inducir al consumo. Sí, entonces, pero además el tema, digamos, es... Ustedes se imaginan, hoy que se ha abierto el debate... sobre, incluso cuando vinimos acá, cuando estaba la Cumbre de las Américas, hablábamos sobre el tema que se iba a hablar y, digamos, pasó inadvertido, estoy segurísimo, que las mismas redes de narcotráfico ya han entrado al poder político, que es donde se toman las decisiones, y a ellos tampoco les interesa que se legalice. Claro. Por eso, digamos, hoy uno dice, demos la discusión en pro o en contra, pero con información. O sea, no caer, digamos, ser bobos útiles de las mismas redes criminales, porque estoy segurísimo que en el momento en que se abra el debate y la tendencia sea a cambiar la perspectiva y el enfoque desde donde se tiene el tema, si sea medicalizar, legalizar paulatinamente, regular, empezar, digamos, todo este tema que hoy tiene, que es de avanzada,
las redes criminales van a intervenir para que eso no se dé, estoy segurísimo, y más con todo el dinero que tienen. La ministra da a entender a Colombia, a los casi 40 millones de habitantes que tiene Colombia, da a entender de que como somos un país consumidor, el problema es un problema de salud pública, lo da a entender. Y quien va a determinar el tema de las dosis mínimas de las drogas, sintéticas, va a ser medicina legal. Yo pregunto, ¿sería esto, desde ese punto de vista, James, de que medicina legal determine el gramaje de la droga sintética? Pues partiendo del mismo concepto, pues me parece contradictorio porque es un problema de salud pública. Exacto. Ahí interviene educación, seguridad, interviene salud, ¿sí? Todo lo que es a nivel científico, educación. Ahora, a nivel científico, la droga éxtasis no tiene ningún beneficio terapéutico, o sea, no se ha utilizado, ni los científicos actualmente no tienen evidencia de que eso tenga un uso terapéutico. Por eso entró en una clasificación como sustancia psicoactiva ilegal, porque genera dependencia y todas las consecuencias que tiene esta sustancia después del consumo o después de la rumba. Ahora, esta persona que está legal, la dosis personal, por eso es el nacimiento y la gran como epidemia del microtráfico, porque un jíbaro, que es el que expende la droga, él no va a cargar con más de la dosis personal, él va a cargar su dosis personal, la otra parte la va a tener escondida, debajo de una piedra, debajo de un contador, debajo de un sitio. Entonces aquel comprador llega donde este jíbaro y él siempre en su bolsillo va a tener la dosis personal y es la que va a vender, la vende y vuelve y saca su dosis personal, y ese es el funcionamiento o la estrategia de mercadeo de los narcotraficantes. O sea, es legislar para poner contenta a la gente por desinformación, sí, pero no se hace con criterio consecuente. Mire, la Universidad de Harvard ha demostrado en un estudio científico que 100 gramos de coca, de base de coca, o sea, de la sustancia natural de la hoja del arbusto, consumidos representan el valor nutricional equivalente para el ser humano que da la carne y que dan los otros nutrientes proteínicos. Pero el daño está en que esa base de coca, o sea, lo que resulta de la hoja natural, se convirtió en base de coca para convertirla con otros aditamentos en una sustancia psicoactiva que hace estragos en la salud humana. Mire, yo creo que, digamos, mi posición es clara, digamos, en el siguiente sentido. Yo creo que el tema es que mientras no se legalice, esto va a seguir siendo y va a poner muchos más muertos y muchos más problemas a la sociedad que los de los consumidores. Yo no creo que hayan tantos muertos por consumidores como sí los hay por el negocio, por mantener el negocio y por mantener los territorios y estas mafias y carteles. Pero vamos a hablar de una sustancia legal, no, pero que es el alcohol. ¿Cuántos muertos tiene el alcohol por causa de accidentes de tráfico, de tránsito, accidentes? O sea, y es una sustancia legal. ¿Qué es lo que sucede en Colombia? Pero si fuera ilegal, pondría el doble de muertos por la violencia, por mantener el mercado. Claro, y ahí vamos al tema. ¿Cuántos está poniendo el alcohol, que es una sustancia legal? O el cigarrillo, ¿cuántos mata por cáncer de pulmón? O sea, ¿cuántos mata? Entonces el tema es que no es que sea legal o ilegal lo que lo van a consumir, que va a evitar que lo consuman. Es el tema del negocio y la violencia que genera. Hoy le apuesto que todo ese informe que sacó el país hace unos días sobre las pandillas, ¿quién financia esas pandillas? Por Dios, es el mercado de esos negocios ilegales. Pero sí se corre un riesgo muy grande en un país como este, con los niveles de analfabetización, con los niveles de desarticulación del tejido comunitario y familiar, se corre un riesgo muy grande en dejar una población que está con un tiempo libre suficiente para encontrarse con muchos de estas, digamos, de estos males, si se quiere, en la calle, y no tiene espacios para usar el tiempo libre, para hacer jornadas complementarias como las que hacen en Cali, y los padres se van a enfrentar a un problema en sus hogares, que es qué hacer con el hijo, que va a estar en el trabajo pensando su hijo qué estar haciendo, que hoy no quiero decir que no lo esté haciendo, hoy lo está haciendo, pero si la droga es legal, pues va a ser un problema mayor. Por eso yo insisto que el tema pasa mucho por el tema de educación familiar y digamos, educación formal. ¿Usted quería precisar algo sobre el tema del alcoholismo? Sí, a ver, actualmente lo que usted acaba de decir es muy cierto. O sea, en otras palabras,
el Estado no tiene el andamiaje suficiente para atender a este joven o este adolescente en sus crisis de identidad para poder generarle factores de protección. Aparte de eso, tenemos padres, como lo dijimos al principio, que no saben muchos padres ser papás realmente. Sí. Entonces envían a su hijo y no tienen como esa capacidad de poder, la misión del padre es educar, proteger y corregir en algún momento para poder llevarlo hacia donde es. Entonces estos padres se desenfocan totalmente, hay estructuras familiares disfuncionales, etc. Y ese es el núcleo. El alcohol actualmente es como decir al padre, ningún padre va a coger a su hijo y venga, cómprese esa botella y tómesela toda y ve delante de mí. Entonces es esa estructura de familia que debemos fortalecer, o el Estado debe generar espacios de construcción. La droga, lo que es ese capitalismo, entra también lo que es las sustancias psicoactivas. Los narcotraficantes entran dentro del capitalismo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan generar estrategias de mercadeo, estrategias de venta, de distribución, etcétera, etcétera. Es allí donde siempre va a existir. Vamos a fortalecer este núcleo familiar, en otras palabras, como decía nuestro compañero, fortalecer nuestro grupo, núcleo familiar, fortalecer la educación. O sea, es que haciendo trabajo de campo, vamos a estratos, pues obviamente de bajos recursos, estrato 0, 1, y vemos que la pobreza existe en Colombia. Doctor. Y esta pobreza lleva fácilmente a que una persona a través de las drogas pueda conseguir un recurso rápido y pues... Hoy quienes consumen, hemos dicho ahorita, el éxtasis, todas estas drogas, digamos que son de un nivel, digamos de una preparación ya de laboratorios y que eran... pues, científicos, ahorita decía, de grandes empresas multinacionales. Quienes la consumen son, digamos, personas con un poder adquisitivo mayor a quien consume marihuana o otro. Porque es más cara. Por eso, pero también ese tipo de familias se dan cuenta del problema y quizás tienen también los recursos para pagar centros donde puedan, digamos, tratar el problema, creo yo. Digamos, y pasa mucho que envían al hijo, digamos, a sitios donde puedan tratarlo. Es que lo mandan a Miami. Además por el tema también de que no lo vean los, digamos, es que mire, hay de ocultar. Tres tipos de familia. Digamos, en familias con menos recursos no hay esas posibilidades. Y quisieran tenerlas, por Dios. Y quisieran tenerlas, pero no las hay. Permíteme un segundo, Duvalier, porque queremos ver la opinión de la gente, el padre de familia, los estudiantes, en torno a este tema. ¿Qué opina? Y por eso preparamos este Voz Pop. No estoy de acuerdo porque me parece que todavía no hemos trabajado a nivel de los jóvenes, sobre todo en la parte de la adolescencia, una cultura y unos valores muy segmentados para que ellos tengan la oportunidad de decidir si quieren o no quieren. Pienso que estos jóvenes de tan temprana edad no tienen como criterio para decidir esto. Monteedgardoradio.com. Bueno, sinceramente es algo que no me cabe todavía en mi cabeza, cómo aceptar, legalizar una droga tan peligrosa y especialmente que es apetecida por la juventud. ¿Cuál sería el futuro de mi país? Si se ve el reflejo que tanto imitamos lo que hacen los Estados Unidos, ahí vemos el reflejo, la carta de presentación. Allá tienen muchos problemas con drogadictos, se sube a una terraza y empiezan a matar gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, como padre de familia, qué tristeza tener que yo aceptar a un hijo que tome droga mientras lo lleva un psicólogo a ver qué solución. No, se nos salió la juventud de las manos. No estoy de acuerdo porque eso ayuda a la juventud a fomentar más la violencia, a fomentar más que nosotros los jóvenes ya no seamos libres de muchas cosas, porque ya que con la droga nosotros tenemos la posibilidad de, ahí es donde hay violencia, hay muertes, existen los diferentes conflictos, entonces no estoy de acuerdo de que la despenalicen. Antes deberíamos de trabajar para quitar y para hacer antes obras sociales para que los jóvenes entren a ellas y evitar y quitarles a ellos para que no sigan consumiendo estas drogas. Pues en este momento es un debate que inicialmente recién se abre acerca de la bondad o no
de la propuesta que existe de legalizar la dosis mínima respecto de drogas sintéticas. ¿Usted cree que esta noticia quedaría bien para los colombianos y para aquellos consumidores de la droga sintética? Como lo dije anteriormente, es un debate que hay que mirarlo desde varios puntos de vista, tanto desde la conveniencia para el país como las consecuencias que pueda generar esta despenalización, como ya ocurre con las drogas que no son sintéticas. Bueno, no estoy de acuerdo porque creo que es seguir facilitando más el acceso a las drogas, que es lo que está permitiendo el detrimento de los jóvenes en nuestra sociedad. Además, ¿usted cree que este proyecto de ley podría llegar a ser aprobado por los congresistas de la República? Yo creo que sí, porque de todas maneras de pronto es una medida, para la ministra es una medida para de pronto controlar el consumo y todo el problema que hay frente a las drogas, pero de todas maneras si se estudia un poquito más a fondo y las consecuencias que trae esto serían pues desastrosas, porque yo creo que se seguiría facilitando el acceso de la juventud a las drogas. Usted estaba diciendo, James, antes de la nota, que hay varios tipos de familias. Sí. A ver, hablando del contexto donde las drogas van a existir y han existido durante milenios, esta parte de la familia es importante. Ahora, hay 3 características en la familia. Muchas veces esta familia, cuando identifica que un hijo consume sustancias, la primera posición que toma es como querer ponerse una venda en los ojos y decir, negar la realidad. Eso no está pasando. Esto tal vez, o sea, yo no lo permito, o sea, en mi casa que venga a consumir no, pero sé que lo hace, pero eso es algo que está en su etapa, va a vivirlo, yo también consumí, yo también hice esto, eso va a pasar, eso es una etapa que él está quemando, y toma una posición como minimizando el riesgo, ¿no? Como queriéndose colocar la misma familia, colocarse una venda en los ojos. Hay otro tipo de familia que es el que confronta, ¿sí? Que es confrontativo. Dice, no, yo en mi casa no acepto un drogadicto, eso es un delincuente, un vicioso, se me va de mi casa, empaque 2 cosas y lárguese de aquí, yo no acepto ningún adicto en mi casa, yo no lo permito, para eso es que trabajo, por eso es que yo todos los días me mato laborando, etcétera, para yo tener un delincuente aquí, un vago, no lo permito, se me larga de la casa. Esta es la familia. Y esta es la otra familia, que es la permisiva, aquella donde el muchacho llega a 3, 4 de la mañana, se levanta la mamá y le prepara un caldito que para que el otro día no tenga guayabo. Llega al punto esta familia permisiva en ir a comprarle la droga y traérsela a la casa para que el niño o el muchacho no lo maten en la esquina, que no le vaya a pasar nada. Entonces, ¿qué posición debemos tomar nosotros? O sea, nos tomamos como que esto es una etapa donde él va a pasarlo, nos volvemos confrontativos y no permitimos y sacamos a este adicto de la casa, o nos volvemos permisivos. Aquí la mejor opción es buscar una ayuda profesional, porque cada familia tiene una característica y una funcionalidad diferente. Entonces, esta familia lo identificó, hombre, no tome ni permisivo, ni trate de ignorar el problema, ni sea confrontativo, vaya y asuma la realidad, asuma esta dificultad con un profesional. Yo quiero, se nos acabó el tiempo, recordar solo que la semana pasada tocamos aquí un tema sobre mujeres, sobre embarazos de adolescentes y tal, y sexualidad con los muchachos, y la doctora Gloria Hurtado decía enfáticamente, los padres no saben de sexualidad, así que requieren buscar la ayuda de un experto. Aquí yo, parafraseando sus palabras, diría, escuchando a James, los padres, por más que seamos ingenieros, abogados o médicos, tampoco sabemos de cómo enfrentar este tipo de situaciones. Es necesario buscar a los expertos, a las instituciones y a las personas que han profundizado en estudios que tienen que ver con cómo enfrentar el problema de la drogadicción y las adicciones. Amables televidentes, recuerden que este programa tiene el propósito de informarlo a usted, para que informado piense y decida en función del bienestar colectivo. Este programa se puede ver al mediodía y por la noche, y además usted puede también buscarnos en www.canal2.co, canal2.co. Buenos días.